Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional. El desarrollo comercial, industrial y tecnológico de una industria como el salitre no es posible solo con el ingenio de unos pocos hombres, sino con el trabajo de hombres, mujeres y niños. Las condiciones de la Pampa habían cambiado. Lamentablemente, ya el poder adquisitivo no era exactamente el mismo. ¿Qué hacer? ¿Ir a la huelga? Bienvenidos a este tercer capítulo de la historia del ferrocarril de Tarapacá. Bienvenidos a este programa que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá. En pleno auge del ciclo de expansión del salitre, en los primeros años del siglo XX, los dos principales ramales de ferrocarril tarapaqueño cruzaban la Pampa, transportando miles de toneladas del oro blanco para ser exportados en las verdaderas flotas de clippers que se hallaban surtos en la bahía de Iquique. Las máquinas rechinaban tirando de su valiosa carga, día y noche, demostrando con esto el brutal trabajo humano en que estaban sometidos particulares, paleros, matasapos y demás personajes de cada oficina salitrera. A principios de noviembre del año 1907, los palafreneros, maquinistas y jefes de estación del ferrocarril llamaron a una huelga considerando la continua depreciación del peso chileno frente a la libra esterlina, y la gerencia de la empresa pronto se allanó a un acuerdo ventajoso que impidiera que el movimiento se interrumpiera. Sin embargo, este conflicto laboral, que fue resuelto con prontitud y sin uso de la fuerza, sería un aliciente para que otros gremios pampinos asociados a la producción del salitre quisieran obtener los mismos beneficios que los trabajadores del ferrocarril. Sería la hora de la gran huelga de 1907, la llamada Huelga de los 18 peniques. El 10 de diciembre de 1907 empezó un paro en la oficina de San Lorenzo, situada en el distrito de Alto San Antonio. Parecía un movimiento aislado, pero no tardó en propagarse a otros centros salitreros de ese cantón. La grave situación generada por la crisis hizo posible su extensión en toda la Pampa tarapaqueña. Una gran parte de los pampinos bajó a Iquique utilizando mayoritariamente el material rodante existente en las estaciones, a pesar de los reclamos de la compañía ferroviaria y del cónsul inglés. Así comenzó un activo movimiento de trenes que, en vez de transportar salitre, lo hacían con los operarios que producían esa riqueza. Iban esperanzados desde sus oficinas al puerto, esperando que los salitreros atendieran sus peticiones. Gigantesca huelga que finalizó con la horrorosa matanza de la escuela Domingo Santa María el funesto 21 de diciembre de 1907. La economía de Chile estaba en 1907 en condiciones de sufrir los efectos de una crisis externa como la que ocurrió en ese año y que afectó especialmente a los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Nuestro país, que aún no podía establecer el régimen de patrón oro, recibió los impactos de esa crisis, sobre todo en el sector financiero. Se emitió una abultada cantidad de papel moneda, por lo que el peso nacional comenzó a depreciarse progresivamente y, en consecuencia, la clase obrera fue perdiendo su capacidad adquisitiva, mientras que los artículos de primera necesidad subían fuertemente de precio. Esa angustiante situación originó malestar y huelgas en Tarapacá. Con el fin de obtener incrementos salariales, en La Pampa se habían acumulado suficientes motivos para que se destapara el gran movimiento que culminó con una huelga general en esta provincia salitrera. El centro del movimiento pampino fue Alto San Antonio, desde donde el día 14 salió una columna de trabajadores que, tras una penosa travesía por el desierto, a las 7:30 de la mañana del día siguiente comenzaron a descender desde los cerros hacia la ciudad. El cónsul y salitrero inglés Mr. Clark informa a Londres que esa columna
está aparentemente bien organizada como un ejército regular. Por coincidencia, el mismo día en que arribaban los pampinos a Iquique, se realizaba un mitin en Zapiga con la participación de representantes de varias oficinas cercanas. El motivo de esa asamblea era exigir medidas de mejoramiento en las condiciones del pueblo que sufría los efectos de la crisis. Estos son los restos de lo que fuera la estación de Zapiga, destruidos no solo por los años, sino por la desidia de las autoridades y ciudadanos que, en búsqueda de algún recuerdo, no han dudado en menospreciar nuestra historia común y han vandalizado los pocos restos que quedan como evidencia de una de las épocas más gloriosas y épicas de la historia de Chile. Un periodo en que la riqueza, la inequidad y el abuso fueron cotidianos y que provocó que aquí, justamente en este lugar, se produjera el primer llamamiento a la huelga general, el 15 de diciembre de 1907. Cuentan las crónicas de la época que en la mañana de ese 15 de diciembre de 1907, un nutrido grupo de trabajadores provenientes de las oficinas cercanas decidieron bajar a Iquique para manifestar a la autoridad política su decisión de no volver a las faenas hasta que se mejorara su salario, sus condiciones de seguridad laboral y las instalaciones de las escuelas en cada recinto productivo, dado que la educación era un bien muy preciado para quienes llevaban la batuta del movimiento obrero en aquellos años. Pues bien, reunidos aquí en Zapiga, unos 200 trabajadores se apoderaron de una máquina perteneciente a la Compañía de Ferrocarriles de Agua Santa y Caleta Buena y, obligando al maquinista, le engancharon unos carros con los cuales iniciaron el largo viaje hacia el Puerto Grande. Los huelguistas fueron ubicados en el Club Hípico de Iquique, pero luego fueron alojados en la Escuela Domingo Santa María. Su directorio presentó un petitorio a los salitreros. El intendente subrogante y abogado Julio Guzmán García logró que el Comité Pampino aceptara una tregua de 8 días para darle tiempo a los patrones a estudiar y dar respuesta a estas peticiones, de las cuales la más importante era el pago de jornales a razón de cambio fijo de 18 peniques. Pero los trabajadores tenían que regresar a sus faenas. Mientras quedaba en el puerto un comité general compuesto por 5 delegados por oficina para las conversaciones con la primera autoridad subrogante y los salitreros. Pedir lo que es estrictamente necesario era parte de lo que decían los trabajadores pampinos. Esta reja que protegía a los trabajadores de los cachuchos no existía. O escuelas donde aprender a leer o escribir, o sencillamente que la paridad del peso con la paridad del penique fuera la apropiada para el poder adquisitivo. Esto es parte de la historia que estamos aprendiendo en este día, en este tercer capítulo de la historia del ferrocarril de La Pampa. Al preguntársele a un huelguista las causas que los habían inducido a emprender a Iquique un viaje tan pesado y en número tan considerable, este respondió al periodista de un diario local que lo entrevistaba que, en vista de que el envío de comisiones resultaba improductivo, habían acordado viajar en masa al puerto para demostrar al intendente la firmeza de sus propósitos y la convicción que tienen de que lo que reclaman está dentro de la equidad y la justicia. Sin embargo, los pampinos que vendrían al puerto utilizarían mayoritariamente trenes, aunque con dificultades por la falta de suficientes locomotoras para arrastrar los numerosos carros planos de carga. Otros huelguistas menos afortunados tuvieron que formar una columna y emprender el viaje a pie, padeciendo las penalidades de la travesía de la Pampa hasta la costa. Los movimientos ferroviarios de los huelguistas se comunicaban a Iquique por el telégrafo de las estaciones en su trayecto al puerto. Los piquetes del regimiento Carampangue solo se limitaban a mantener el orden y la seguridad de los pueblos y oficinas. Frente a esta situación, el cónsul estadounidense afirmó que los pampinos tenían completo dominio de la línea para el activo movimiento de trenes con carros planos, llenos de trabajadores. La actitud de la autoridad cambiaría por lo que sucede en Buenaventura. El cantón más meridional de La Pampa era Lagunas, donde laboraban 3 importantes centros salitreros, Norte, Centro y Sur Lagunas.
Un ramal desde la oficina San Pablo se extendía hasta estos 3 centros, conectándolo con la línea Iquique-Alto San Antonio, permitiendo así que la producción cantonal fuera exportada al puerto principal de Tarapacá. Ahí también llegaron los ecos de la huelga pampina, iniciada en la oficina San Lorenzo. Los huelguistas se apoderaron por la fuerza de una locomotora de la compañía ferroviaria inglesa. Uno de ellos, de apellido Uribe, se hizo cargo de ella y la condujo a la oficina Centro Lagunas, donde permaneció en manos de la gente. El administrador de esta oficina salitrera solicitó el auxilio de la policía, cuyo jefe dio orden a sus subalternos de hacer fuego sobre los huelguistas en caso de que estos intentaran salir con la máquina. Sin embargo, la sacaron de la oficina a las 6:30 de la mañana. Estos sucesos originaron una dura nota del cónsul inglés al intendente subrogante en defensa de los intereses de la compañía ferroviaria, por constituir un atropello a la propiedad de una empresa extranjera, la intervención de gente extraña al servicio sin que la autoridad lo impidiera, considerando el hecho como de suma gravedad por sus implicancias. Esa situación la aprovechó además para expresar que sería muy grato que el intendente se dignara a informar de las diligencias dadas para capturar y castigar a los huelguistas implicados en este asunto y de las medidas adoptadas por la autoridad. Era un espectáculo emocionante, el de los trenes de los huelguistas que atravesaban la Pampa desde diversos cantones con rumbo a la costa. El diario La Patria, del 20 de diciembre de 1907, manifiesta: por los pueblos por donde pasan los convoyes cargados de gente, solo se oyen vivas a los huelguistas, sin que se note grito subversivo. La bandera blanca tremola en todos los grupos, señal de paz, de tranquilidad y de respeto. En todo el tiempo que duró el movimiento, afortunadamente, no se reportó ningún accidente ferroviario. Solamente se denunció que el tren que bajó a los trabajadores de las oficinas del Cantón de Lagunas estuvo a punto de sufrir una desgracia. En el tramo de Alto San Pablo y Alto San Antonio, la línea había sido desprendida en una extensión de media cuadra. Afortunadamente, algunas mujeres del pueblo de Alto San Antonio, observando esa situación que significaba un peligro para el convoy, se pusieron a mitad de la vía y con pañuelos hicieron señas anunciando ese peligro, evitando así una tragedia. Buenaventura era un pueblo ubicado en la parte sur de la Pampa, no lejos de Lagunas. Tenía en su área algunas oficinas, entre ellas Alianza, la de mayor poder de elaboración de Tarapacá, La Granja. También tenía una notable producción de salitre. Al lado del pueblo de Buenaventura estaba la oficina homónima. Otra cercana era Eslovania. La estación de ese pueblo pampino será escenario de sangrientos sucesos. Se dieron órdenes al comandante Villarroel, jefe de los piquetes ubicados en diversas partes de la Pampa, para que impidiera por todos los medios que los trenes continuaran transportando huelguistas a Iquique, evitando así una mayor concentración de estos en la ciudad, y por otro lado, atendiera los reclamos del gerente de la empresa ferroviaria y del cónsul inglés por la toma y uso legal del material rodante de la compañía. Según el periodista Luis Araya Moreno, el convoy venía a medio andar cerca de la estación. El teniente Ramiro Valenzuela les dio orden de detenerse, desobedeciéndolo los huelguistas. Reiteró la orden, pero el convoy siguió su camino. Viendo el teniente Valenzuela que era desobedecido, ordenó hacer fuego sobre el maquinista, pasándole a este una bala que le llevó el sombrero. En vez de cortarse por lo sucedido, el maquinista largó los frenos de la locomotora, pasando el convoy como un celaje por la estación de Buenaventura. Las descargas de la tropa siguieron con tan buena puntería que 6 individuos cayeron de los carros, muertos a bala, en la misma estación. Otro cayó en el camino y uno falleció al llegar a la oficina Alianza. Araya Moreno concluye su relato. El convoy fue detenido en Alianza, pero pudo seguir su viaje a Iquique al día siguiente, donde llegó a la 1 de la mañana del trágico 21 de diciembre. En relación con los denominados sucesos de Buenaventura, la información más conocida es la de inspiración oficialista. Una masa de 600 trabajadores
asumiendo una actitud ofensiva contra la tropa, pretendió desarmarla. El jefe de ella, teniente Ramiro Valenzuela, llamó a los huelguistas al orden y les intimó el uso de la fuerza y que, agotados los medios conciliatorios y encontrándose en peligro, ordenó abrir fuego sobre la multitud, conteniéndola después de quedar 5 o 6 en el campo, informa el diario El Tarapacá del día 24. Con el arribo del tiroteado tren procedente de Buenaventura, concluía la bajada de trenes con huelguistas pampinos, de acuerdo con lo establecido en el artículo número 1 del famoso decreto del 20 de diciembre, firmado inconstitucionalmente por el intendente Carlos Isman Quiroga, que puso a la provincia de Tarapacá bajo estado de sitio. Queda prohibido desde hoy traficar por las calles y caminos de la provincia en grupos de más de 6 personas a toda hora del día o de la noche. En esa resolución se incluía el tráfico ferroviario. Desde la llegada del intendente titular Carlos Isman, los acontecimientos se precipitaron rápidamente en Iquique. Se obligó a todos los huelguistas de La Pampa a concentrarse en la Escuela Domingo Santa María y Plaza Manuel Montt, lo que luego debían trasladarse al hipódromo. Las conversaciones entre los huelguistas y los salitreros fracasaron, porque cada parte hacía una exigencia que la otra no aceptaba. Para concluir con la gravísima situación existente, se ordenó perentoriamente que los pampinos acataran la resolución de abandonar los lugares que ocupaban y se dirigieran al Club Hípico bajo vigilancia militar. Tras una tensa espera, no fue posible convencer a los pampinos de tomar el camino hacia la cancha de carreras de caballos, primer paso para ser forzados a salir de la ciudad y embarcarse en los trenes con retorno a sus faenas, con las manos vacías, sin conseguir que se atendieran sus peticiones. Se negaron rotundamente, a pesar de las amenazas de los fusiles y las ametralladoras navales, hasta que llegó la orden de abrir fuego sobre la masa obrera. Así fueron desalojados con una dolorosa cantidad de muertos y heridos. A los sobrevivientes se les condujo violentamente hacia el lugar indicado por la autoridad. De esta manera concluyó la famosa huelga pampina de los 18 peniques. La gerencia de la Compañía de los Ferrocarriles Salitreros pasó la cuenta por los perjuicios sufridos por la huelga de diciembre de 1907, pidiendo el pago al gobierno chileno de 3.876 libras esterlinas, 17 chelines y un penique. Porque la Pampa es muy ingrata porque usted la comprende que de cerro hay cerros y hay bajo para todas partes, ¿no es cierto? Claro. Y en esos cerros, en unas partes hay caliche, en otras partes no hay nada. Y carga la responsabilidad del pobre trabajador. Ahí es donde empiezan a usar con él. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue la huelga? En esos años no habían casa para la gente, habían casa para los ratones, para los lagartos, para las vinchucas, porque el campamento no era campamento para seres humanos, era campamento para perros o para salvajes como eran los dueños de la elaboración de Salís. El camarada de Caballo nos ha dicho que hasta cuándo soportamos los abusos de estos canallas inmigrantes que vienen aquí a hacerse ricos. El culpable de ellos tenía que ser la administración porque está bajo de su amparo. Y ellos son los que tenían que haber terminado con este abuso que cometían. Por eso el pobre pampino no tenía ni caso en Cuba que poner. No había un centavo de plata para pagarle a usted como pampino. Se le robaron ficha y la ficha nadie se la recibía. Se llegó un buen día de principio, para ir al día fatal. Partieron, señor, para la oficina Santa Lucía. Agarramos la línea de ferrocarril, los 8, los 15, los 20 cuadras, al sentido. Algunos ya se le acababa el agua, ya venía el hambre, ya las guaguas pedían agüita, ya la hijita que venía andando caía al suelo, no era capaz de andar. Lo sabe bien que tiene mucho sol más que aquí.
Se reunió toda la gente. Luego tomó la tribuna un compañero y dijo: compañeros salitreros, compañeros de desgracia, nosotros somos los condenados que estamos aquí. Estos caballeros, dueños de las oficinas salitreras, están en la gloria, Señor. Los empleados que tiene aquí están en el purgatorio. Y nosotros somos los condenados porque tenemos que mantener la estatua de Torres. Malas, gracias. Mañana partimos para Iquique, compañeros. El comité va adelante, bajando, rameando. Y se atrás un coronel, alto ahí. Aquí tiene pliego de peticiones. Tomó en sus manos el militar y leyó lo que pedíamos. Ahí se pedía las 8 horas de trabajo. Porque nosotros en Chile, en 1905 ya brotó la esclavitud aquí en Chile. Y si acaso no encontrásemos justicia, te nombraremos una comisión para llegar a Santiago ante el Supremo Gobierno. Porque vamos a pedir justicia y no vamos a pedir nada aumento a jornales. Es justicia y nada más. Cuando llega ahora el presidente del comité, a sus órdenes, señores, estamos. Tiene de plazo 15 minutos para que abandonen la escuela Santa María, usted y todo su personal. De lo contrario serán reducidos cenizas cuando veamos que al frente llega un regimiento de caballería y un regimiento de infantes. Coloca la ametralladora aquí en esta esquina. Osa ametralladora en el frente y osa ametralladora al terminal. Las 3 ametralladoras, 4 hombres en cada ametralladora, uno a la espalda y el otro cargando listo para esperar la orden. Ya hasta cuando empiezan a gritar las 3, Ave María, hermanito, yo no quisiera oírle ni el ruido. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Esto es parte de un famoso discurso de hace ya muchos años. Pero la verdad es que las historias colectivas son también historias individuales. Sin los hombres, mujeres y niños de La Pampa no se hubiese logrado este desarrollo económico y comercial en Tarapacá. Hoy, en nuestro programa, en este tercer capítulo, hemos aprendido sobre la huelga de los 18 peniques y el ferrocarril de Tarapacá. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá. Muchas gracias. Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional.